Hola, sean bienvenidos a un análisis de este canal. El día de hoy, quiero compartir con ustedes una reflexión o pensamiento que me ha rondado por lo que va de este año, y por la mitad del año anterior, es el prevenir un suicidio, el acto más egoísta del ser humano. Todo este pensar nace del acercamiento que he tenido con dichos pensarse y acciones referentes al suicidio, así como el haber hecho 2 intentos fallidos. Además, nace de una anécdota que, para ponerlos en contexto, procederé a contar a continuación. Me encontraba yo en el centro de mi ciudad, entrando a la estación del metro, cuando veo a un señor de mediana edad, rondando los 40 y 50 años, siendo arrastrado por policías y encontrándose rodeado por los sermones de una mujer desconocida. Toda esta escena llamó mi atención y procedí a preguntarle al guardia de la estación lo que ocurría. Él me comenzó a contar que el sujeto en cuestión había intentado tirarse a las vías del metro para cometer suicidio, y, aunque no supo decirme cómo, lo lograron rescatar. Él me comenzó a decir que eso era un ridículo, y que el cometer suicidio era una mala decisión. A lo que yo comencé a analizar todo lo que rodeaba a la situación en curso. En primera instancia, lo primero que llamó mi atención fue la mujer con su sermón. Aquella dama no conocía el contexto de la situación del hombre, ni siquiera a su persona. Pero aún así, intentaba evitar su suicidio. A mi mente llegó la pregunta, ¿por qué? Si entre ellos no se conocen, ¿qué más da si el hombre se suicida? No hace más ni menos a la situación ni a la vida de la mujer en cuestión. A lo que recordé, que alguna vez reflexioné y leí que el ser humano no puede realizar acciones de manera desinteresada. Siempre busca su bienestar de por medio, así sea consciente o inconscientemente. En este caso, intenté aplicar esa regla al momento que transcurría, y comencé a pensar que lo que la mujer buscaba era la autosatisfacción consigo mismo al evitar una muerte. Buscaba sentir aquel pequeño placer que se obtiene cuando ayudas a alguien más, el cual te hace sentir mejor contigo mismo, y que, entre mayor sea el logro, se puede convertir en una medalla que colgar a tu cuello de moralidad. Y esto encaja al caso, porque, al no saber el contexto del hombre, no sabía siquiera si pudiera ayudarlo. Al contrario, realmente no veía posible el hecho de que aquella mujer le diera caso al seguimiento del hombre y lo ayudase a superar su situación. Al ser una persona aleatoria en su vida. Y sí, aunque estoy basando este caso en conjeturas que estoy sacando al analizar esto, pongo sobre la mesa el hecho que el hombre no decía más que balbuceos y peticiones para que lo dejen suicidarse. ¿Cómo podría la dama saber la situación del caballero si él no decía ninguna frase que no fuese pidiendo su libertad? Quizás el hombre huya de alguna banda o cártel que quería asesinarlo de manera brutal. Quizás quería provocar su muerte debido a una enfermedad dolorosa cuya medicina no podía costear, así como no podía acceder a la eutanasia. O quizás tenía grandes deudas que no podía cubrir y no tenía a quién recurrir. O tal vez, ni siquiera tuviese un hogar ni alimento donde acogerse y alimentarse, y quería terminar con su sufrimiento. Sí, si fuese este último caso, el real, estaría tomando la, entre comillas, salida fácil. Pero aún si lo hiciera, ¿cuál es el criterio de los demás entre el decidir qué es lo que una persona escoge hacer con su vida? De esas personas alrededor, estoy seguro que nadie tuvo la iniciativa de guiarlo, aconsejarlo o ayudarlo en los momentos anteriores a la situación que lo llevó a la decisión de terminar con su vida. Nadie estuvo ahí para él, cuando lo necesitaba. Y si nadie estuvo ahí para él, entonces, ¿qué más da si acaba con su vida? A nadie le importó antes, por lo que a nadie debería importarle ahora. Ese momento era solo la aplicación y acción de la regla que comenté momentos antes. En el caso del policía, no había mucho que analizar. En sí, parte del labor civil del cuerpo policíaco es el evitar este tipo de acciones, y aparte, el cometer suicidio en vía pública, vs en contra de la moral social, y podría dañar las mentes inocentes de quienes estaban alrededor al presenciar dicha escena, aunado a que detendría el servicio del transporte para limpiar y reparar los daños. Sus razones eran más que nada, motivos laborales. Y por último, lo que llamó mi atención fue la postura del guardia. ¿Todo eso que ocurría era absurdo? La respuesta es sí.
Y digo que sí, porque siento que es un absurdo el detener esa acción por motivos personales y autobeneficiarios, que por cualquier otra cosa. Sumado a eso, lo que más abadía absurdez a la escena, era el escándalo suscitado alrededor de la situación. El pobre hombre era objetivo de miradas juzgonas y críticas de la gente alrededor. Y, sobre él, debate moral, si es correcto o no llevar ese acto en público, la verdad es que mi pensamiento es neutral. Por un lado, están las personas que quedarán con secuelas mentales, debido a lo que hubieran presenciado si el hombre hubiese logrado su cometido. Por otro, está el hombre que no vio una manera más fácil que hacerlo en las vías de un metro. Sé, por experiencia propia, que el llevar a cabo un suicidio es una cuestión de mucho valor y decisión. Y que, entre ello, la persona siempre buscará la manera más rápida e indolora de hacerlo, además de una que no le permita echarse para atrás. Lamentablemente, las más fáciles y que pueden ser llevadas de forma privada, como un balazo a la cabeza o corazón, o una pastilla letal, no son muy accesibles a la gente común. Y métodos como la muerte dulce, tienen un marco de error, o no están lo suficientemente expandidas en el colectivo social para poder ser conocidas por todos, lo cual orilló a aquel sujeto a elegir hacerlo en ese lugar. Y la verdad no lo culpo, ni a él ni al policía. Realmente, siento que cualquier caso entre esas dos partes hubiera sido lo correcto. Aunque sí me lamento del pobre señor que necesita volver a tomar valor y encontrar otra manera de llevarlo a cabo, sin ser detenido o humillado ante el resto de la gente, que, de por sí para llegar al primer intento es una decisión difícil, para el segundo lo es aún más, pues se tuvo una experiencia previa a uno de los cuadros de error, que en la mayoría de los casos, puede ser traumante para la persona que lo lleve a cabo. Por el otro lado de la moneda, si el hombre hubiese querido ser visto por alguien para obtener ayuda, dudo mucho que en este país, o en esta sociedad, vaya a encontrarla, puesto que la ayuda anti-suicidios, muchas veces se limita al solo querer hacer ver a la persona que la vida, a su punto de vista, vale o es hermosa, o bien, se limita a ayuda virtual y verbal hacia la persona. Rara vez es ayuda accionaria para ayudarle a resolver aquella aflicción que lo llevó a dicha decisión. Para finalizar este análisis, quisiera contestar a una frase dicha por José Madero durante su presentación en Monterrey, después de la interpretación de su tema llamado Lamentable, el cual toca el tema del suicidio. Citando al artista regiomontano: el suicidio es una solución permanente, para un problema temporal. Mi respuesta es: ¿qué tan temporal será el problema para poder ser soportado? ¿Cuánto será el dolor a soportar? Y las consecuencias del problema, ¿acaso también serán temporales?